Estás escuchando Sin Diferencias Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a darle vueltas a una frase que todos hemos usado 1000 veces, casi en piloto automático: ponerse en el lugar del otro. Pero ¿qué pasa cuando ese lugar es un mundo que funciona con reglas completamente distintas a las que conocemos? Es que ahí está el truco, ¿no? La frase suena sencilla, casi como una fórmula mágica para la bondad. Pero la realidad es mucho más compleja y a veces hasta incómoda. No es solo un ejercicio de imaginación, es un reto a nuestra propia perspectiva del mundo. Totalmente. Y justo de eso trata el material que tenemos hoy. Una reflexión titulada Ponte en su lugar, no es su sitio. La misión que nos propone es desglosar esa frase, pero en un contexto muy específico, el de las personas que viven con una discapacidad. Quiere que entendamos cómo la empatía, si la tomamos en serio, puede ser el verdadero motor para construir una sociedad más inclusiva. Punto de partida que me parece fundamental. Porque la inclusión no se decreta, Se construye en el día a día, en las interacciones pequeñas, en la arquitectura de nuestras ciudades y sobre todo en la arquitectura de nuestras mentes. Exacto. Entonces, arranquemos con la pregunta que nos lanza el texto de frente. Más allá del cliché, ¿qué implica de verdad ponernos en el lugar de alguien cuya experiencia del mundo es fundamentalmente diferente a la nuestra, por las barreras visibles e invisibles que enfrenta constantemente? Es la pregunta del millón. Y el texto nos adelanta que la respuesta no es para nada simple. De hecho, lo primero que hace es darnos un giro de tuerca. Sugiere que la discapacidad no define a la persona. La clave, dice, está en el entorno social que crea las barreras. Y es en esa distinción donde empieza lo bueno. El texto dice, y cito, la discapacidad no define a una persona, es solo una parte de su identidad. Suena simple, pero creo que si uno lo piensa bien, es un cambio de perspectiva bastante radical. Es que es un cambio de paradigma total. Y choca de frente con el modelo que la mayoría tenemos interiorizado, aunque no nos demos cuenta, el llamado modelo médico de la discapacidad. Este modelo, el tradicional, ve la discapacidad como un problema individual, una falla, digamos, en el cuerpo de la persona que hay que tratar, curar o rehabilitar para que se normalice y encaje en la sociedad. Claro, el foco está puesto en arrellar a la persona. Exacto. Pero lo que propone este texto, alineado con el modelo social de la discapacidad, es darle la vuelta por completo. Dice, el cuerpo de la persona es como es, con sus características diversas. El verdadero problema no está en el individuo, sino en una sociedad diseñada rígidamente, asumiendo que todos los cuerpos y mentes funcionan de la misma manera. O sea, el problema es la escalera, no la silla de ruedas. El problema es el video sin subtítulos, no la sordera. ¿Entiendo? O sea, no se trata de negar la realidad de una condición física o una neurodivergencia, que puede incluir dolor o dificultades reales. Se trata de separar eso de las barreras adicionales que la sociedad impone. Has dado en el clavo. El modelo social no dice que la experiencia corporal no importa. Lo que dice es que gran parte del sufrimiento o la limitación que asociamos a la discapacidad no viene de la condición en sí, sino de la exclusión y la falta de acceso. Es la sociedad la que está discapacitada, por así decirlo, para incluir a todos sus miembros. Y si la sociedad lo construyó, como bien decías antes, la sociedad puede deconstruirlo. Y eso cambia todo, porque traslada la responsabilidad. Ya no es la persona debe adaptarse al mundo, sino el mundo debe adaptarse para incluir a todas las personas. es un giro de 180 grados. Un giro que nos obliga a mirar a nuestro alrededor de otra forma. A dejar de ver escalones y empezar a ver barreras. A dejar de ver el silencio y empezar a notar la ausencia de intérpretes. Es un cambio de mirada que es el primer paso para todo lo demás. Y el texto no se queda en la teoría, ¿eh? Nos pide que lo sintamos, que hagamos un ejercicio mental que es, pues, bastante incómodo. Nos pide imaginar que navegamos por un mundo que no está diseñado para ti. Un ejercicio que, si lo hacemos honestamente, puede ser abrumador. Pensemos en algo tan cotidiano como ir a una cafetería. Para la mayoría es un acto simple. Pero este ejercicio nos obliga a pensar. ¿La puerta es lo suficientemente ancha? ¿El menú está solo en letra impresa o hay un código QR que pueda leer mi teléfono? Si tengo una crisis de ansiedad por el ruido,
¿Hay algún rincón más tranquilo? ¿El mostrador está a una altura que me permita ver y ser visto si uso una silla de ruedas? Es toda una capa de planificación y estrés que la mayoría ni siquiera concebimos. El texto menciona ejemplos muy físicos, como aceras sin rampas o edificios inaccesibles. Son esos muros constantes y cotidianos que dictan a dónde puedes ir, y más importante, a dónde no perteneces. Es una exclusión arquitectónica, silenciosa. Y lo que me parece más potente del texto es que no se detiene en el cemento. Subraya que el aspecto emocional y social puede ser igual o más limitante. Porque una rampa se puede construir, pero cambiar una mentalidad es mucho más difícil. Totalmente. Y esta parte me golpeó bastante. Habla de miradas curiosas o condescendientes, la falta de comprensión y la exclusión en actividades cotidianas. Ahí entramos en un terreno mucho más pantanoso. ¿Cómo se legisla contra una mirada? ¿Cómo se combate la condescendencia del pobrecito? Quizá no se legisla, pero se educa. El texto señala que estas barreras sutiles son las que más duelen porque atacan directamente la autoestima, el sentido de pertenencia. Un edificio inaccesible te dice no puedes entrar. Pero la mirada condescendiente, la infantilización o el que le hablen a tu acompañante en vez de a ti te dice tú no vales, tú no eres un interlocutor válido. Y ese mensaje repetido día tras día es demoledor. El resultado, como lo describe la fuente, es un sentimiento de aislamiento profundo, la sensación de que no tuviera un lugar en la sociedad. No es solo un problema práctico de no poder entrar a un lugar, es la sensación psicológica de no pertenecer a la comunidad que lo habita. Y ahí se conecta lo físico con lo emocional. La acera sin rampa no solo es un obstáculo, es un mensaje. El mensaje es: no pensamos en ti cuando diseñamos esto. Tu presencia no fue anticipada. La acumulación de miles de esos pequeños mensajes a lo largo de una vida es lo que construye los muros del aislamiento. Vale. Entonces, hemos hecho el ejercicio, entendemos las barreras, tanto las físicas como las emocionales. ¿Y ahora qué? El texto dice que este acto de ponernos en su lugar debería llevarnos a cuestionar nuestras propias percepciones y prejuicios. Es un viaje que empieza hacia afuera, pero que termina adentro. Ese es el punto de inflexión. El texto argumenta que la empatía real no desemboca en lástima. La lástima es pasiva, te coloca en una posición de superioridad y no cambia nada. La empatía real, la que duele un poquito, desemboca en autocrítica. Te obliga a preguntarte, ¿en qué momento he sido yo la barrera? ¿Qué doy por sentado todos los días? ¿He hecho un chiste capacitista sin darme cuenta? ¿He organizado un evento en un segundo piso sin ascensor? Y ahí es donde la reflexión se convierte en un plan de acción. No se queda en la culpa o en la introspección. Nos da pasos concretos. Dice que todos tenemos el poder de cambiar la narrativa. Menciona 3 acciones clave. Sí, y me gusta que son acciones que van de lo más amplio a lo más personal. La primera es abogar por espacios inclusivos. Pero, abogar suena a grande, como algo para activistas o políticos. ¿Cómo se ve eso en la vida de una persona que simplemente va a su trabajo y vuelve a casa? Es una excelente pregunta, y creo que se puede traducir a escalas más pequeñas. Abogar puede ser tan simple como preguntarle al dueño de tu restaurante favorito si ha pensado en poner una rampa, o en una reunión de trabajo, preguntar si los materiales que se van a presentar estarán disponibles en formatos accesibles para alguien con baja visión. Es usar tu voz en los espacios que ya habitas para señalar una ausencia, para hacer visible lo que para otros es invisible. No se necesita un megáfono, a veces solo una pregunta en el momento adecuado. Entendido. La segunda acción que menciona es promover la accesibilidad en nuestros entornos. Suena parecido, pero parece apuntar a nuestra esfera de control más directa. Exacto. Si la primera es pedir un cambio, esta es hacerlo tú misma. ¿Tienes una página web? Asegúrate de que las imágenes tengan texto alternativo. Creas contenido en redes sociales. Añades subtítulos a tus videos. ¿Organizas una fiesta? Piensa si el lugar es accesible para todos tus amigos. Son pequeñas decisiones que, sumadas, crean un entorno más acogedor. Es pasar de la queja a la acción en tu metro cuadrado. Y luego viene la tercera, que el texto describe como la más importante. Escuchar y dar voz a quienes han sido silenciados. Aquí me surge una duda. Suena bien,
pero no es fácil caer en la trampa de escuchar una sola historia y pensar que ya entendimos la discapacidad. Absolutamente. Y ese es el peligro del tokenismo. Por eso, escuchar aquí no significa tener una conversación y ya. Significa ceder el protagonismo de forma sostenida. Significa entender que no hay una voz de la discapacidad, sino un coro de voces con experiencias increíblemente diversas. Las necesidades de una persona autista no son las mismas que las de una persona usuaria de silla de ruedas. A veces incluso pueden ser contradictorias. Claro, como la necesidad de silencio y calma frente a la necesidad de sistemas de audio para anuncios. Por ejemplo. Por eso, escuchar de verdad implica entender esa complejidad. Implica seguir activistas con discapacidad en redes sociales, leer sus libros, ver sus películas. Se trata de consumir la cultura y el conocimiento que ellos mismos producen, en vez de esperar que nos lo expliquen uno a uno. La empatía real no es imaginar que necesite el otro, es callarse y preguntar. Y luego amplificar su respuesta, no suplantarla con nuestra interpretación. Es el paso del diseñar para al diseñar con. Bien, entonces, si logramos hacer todo esto, el ejercicio de empatía, la autocrítica y luego estas acciones, ¿a dónde llegamos? ¿Cuál es la meta final? El texto lo resume en una frase que me pareció potentísima, porque le da la vuelta a una expresión de exclusión. No es su sitio vivir en la marginalidad. Es una declaración de principios brutal. Se apropia de una frase que se usa para echar a la gente "este no es tu sitio" y la convierte en una demanda de justicia. Lo que afirma es que el único lugar que no le corresponde a nadie es el margen. Afirma que cada persona merece ocupar su lugar en el mundo sin importar sus capacidades. O sea que la meta no es la caridad ni la simple adaptación para que puedan estar. La meta es la pertenencia. Justo. Esa es la palabra. Pertenencia. No es lo mismo que inclusión. Inclusión a veces puede sonar a que un grupo dominante permite que otros entren a su espacio. Pertenencia significa que el espacio es tuyo por derecho propio desde el principio. No se trata de crear un área especial para personas con discapacidad, sino de entender que el espacio común, la plaza, la oficina, el congreso, la fiesta, les pertenece tanto como a cualquiera. El objetivo es un círculo donde no hay centro ni periferia. Y la conducción del éxito nos devuelve a lo personal, al uno a uno, lo que me parece un cierre muy inteligente. Dice que la próxima vez que nos encontremos con alguien que vive con una discapacidad, recordemos esto. Escucha su historia, entiende sus desafíos y celebra sus logros. Cierra el círculo perfectamente. Vuelve a la idea del principio. La discapacidad es solo una parte de la identidad. Si solo nos enfocamos en los desafíos, en las barreras, seguimos viendo a la persona a través de un filtro de carencia. Pero el texto insiste en celebrar sus logros. ¿Por qué es tan importante ese contrapeso? Porque celebrar los logros es reconocer la resiliencia, el talento, el humor, la pasión, la inteligencia, todo lo que constituye a una persona completa. Es lo que nos permite pasar de ver a un discapacitado a ver a Juan, que es un programador increíble y que además usa una silla de ruedas, o a María, que tiene un humor negrísimo y es autista. Cuando escuchamos la historia completa, con sus luces y sus sombras, es cuando la etiqueta de la discapacidad ocupa su lugar real, como un adjetivo más, no como el sustantivo que define a la persona. Se trata entonces de construir un mundo, como dice la frase final del texto, más accesible y confortable para todos. La palabra clave ahí es todos. La inclusión termina beneficiando a la sociedad entera. Una rampa no solo sirve a quien usa una silla de ruedas, sino también a quien lleva un cochecito de bebé, una maleta pesada o a una persona mayor. Exacto. Un diseño universal, pensado desde la diversidad, crea un mundo mejor para todo el mundo. Esa es la gran paradoja. Cuando diseñas pensando en los márgenes, el centro se vuelve más fuerte y flexible. Lo que me llevo de este análisis al final es que ponerse en el lugar del otro no es un sentimiento cómodo y pasivo. No es sentir pena desde mi privilegio. Según esta reflexión, es una fuerza incómoda, un motor que te obliga a mirar tu entorno y a ti mismo con ojos críticos. Te empuja a preguntar, a escuchar y finalmente a actuar para derribar barreras que como sociedad hemos levantado sin siquiera darnos cuenta. Totalmente. La empatía, como la describe este texto, no es una meta, es un punto de partida.
Es el combustible para empezar a construir un futuro donde la pregunta sobre quién pertenece y quién no simplemente ya no tenga sentido. Nos deja con la responsabilidad de ser parte activa de ese cambio. Para seguir reflexionando, el texto se centra mucho en cómo podemos cambiar nuestros entornos físicos y nuestras percepciones interpersonales. Pero esto me deja pensando en una fuerza mucho más grande que moldea esas percepciones. Y eso plantea una pregunta que va un paso más allá de lo que leímos. ¿De qué manera las narrativas en los medios de comunicación y la cultura popular refuerzan o desafían las barreras sociales que enfrenta una persona con discapacidad? Somos Sonidos de Cambio, conversaciones que marcan la diferencia.